Bienvenidos a un nuevo capítulo del ciclo de ¿Qué somos capaces? Un podcast para escuchar en el bondi, en el tren o mientras te pegas una ducha. Un podcast pensado para recorrer y conocer cuáles son nuestras capacidades nacionales, aquellas necesarias y estratégicas para la construcción de un proyecto nacional, científico, tecnológico e industrial donde quepamos todos. Grupo San Juan es un grupo multidisciplinario de peronistas que bregamos por vincular la ciencia, la tecnología, la innovación, la producción y el trabajo con un proyecto político soberano. Por eso, en el día de hoy vamos a estar charlando sobre las capacidades nacionales vinculadas al sector nuclear en general y sobre su empresa o nave insignia en particular, que es INVAP. Y en ese marco, hoy nos acompaña Facundo De Lucci, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador. Trabaja en la CONEA y a través de ser trabajador de la CONEA es director del INVAP. Facundo, te saludo, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para todos y todas aquellos que nos escuchen. Un placer enorme volver a estar en contacto con ustedes en un nuevo ciclo de actividades que me parecen centrales para discutir los problemas presentes y sobre todo futuros que se nos presentan y desafíos, sobre todo como nación. Absolutamente. Y como dijimos en la presentación, hoy nos va a tocar hablar de INVAP. Y hablamos de INVAP cuando se están cumpliendo sus 45 años sus primeros 45 años de vida, ¿no? Hablamos de una empresa de sistemas tecnológicos de alto valor agregado, que trabaja en áreas como la defensa, la seguridad, el área nuclear, el área satelital, incluso, y tema importantísimo que seguramente toquemos en el transcurso de la charla, el sistema médico. Y en ese marco me gustaría preguntarte en pocas palabras qué es INVAP, a qué se dedica INVAP. Esto sobre todo para aquellos y aquellas que no estén tan familiarizados con esta empresa que es un orgullo argentino, y a su vez, digo, y en ese raconto, en ese relato, un poco de breve de la historia, ¿no? Del INVAP y sus grandes hitos, sobre todo en materia nuclear. Mira, a mí me parece clave esto que planteás, de contextualizar las instituciones a nivel nacional en relación con el desarrollo propio de capacidades nacionales en ámbitos específicos. El INVAP es justamente un producto de un desarrollo histórico en un área muy particular y muy estratégica a nivel internacional, como es el área nuclear. Cuando decimos estratégico, es un término que se usa mucho y a veces se especifica por poco, pero me refiero a que es estratégico porque requiere el dominio de una tecnología, de una infraestructura tecnológica compleja, relevante, y sobre todo porque tiene una multiplicidad en campos que van desde la generación eléctrica hasta su aplicación en salud, aplicación industrial, ambiental, etcétera. Y como decíamos, INVAP es el producto de una línea histórica, de un desarrollo histórico que empieza allá a mediados del siglo XX, ya con una visión, de nuevo, estratégica en el sentido también de mirar a largo plazo, de Perón, de lanzar una línea de desarrollo tecnológico en el área nuclear, pero no importando tecnología para hacer uso de la misma, sino desarrollar conocimientos y capacidades propias para tener esa autonomía nacional, no solamente en su uso, sino también en su desarrollo tecnológico. Y con el devenir del tiempo, este proyecto que marca lo que es el rol central del Estado a la hora de orientar las políticas públicas, a la hora de orientar el mercado, a la hora de asignar prioridades y recursos a aquellos ámbitos realmente importantes que van a permitir sortear los desafíos que se presentan de una manera sustentable en el tiempo. Se conforma la Comisión Nacional de Energía Atómica, y en el año 76 se crea la empresa INVAP como una de las patas que va a permitir la exportación
de esta tecnología aplicada a partir del desarrollo tecnológico en el ámbito nuclear y adquiere una relevancia en sí mismo hasta el día de hoy, no solamente en el ámbito nuclear, sino en el ámbito espacial, radares, sistemas de medicina que incorporan la tecnología nuclear. Pero acá me parece que hay un concepto central, que es uno que que a mí me agrada mucho, que es el de crecimiento, desarrollo, sobre todo desarrollo con inclusión social. Y este es un concepto central porque te permite orientar ya desde el vamos cuáles son los principios que van a orientar las políticas públicas, pero requiere a su vez de una especificación de, en qué áreas vamos a trabajar, cuáles son las prioridades que vamos a tener. Y esto se tiene que hacer en función de las capacidades que uno tiene, o sea, no se hace en el vacío, o sea, uno no arranca con una hoja en blanco. Y en el caso argentino, existe una herramienta, una infraestructura desarrollada muy, muy relevante, que es la infraestructura tecnológica nuclear. Entonces, si uno analiza la dinámica actual de que los problemas han dejado de ser solamente nacionales, exclusivamente nacionales. Estamos hablando con problemas y desafíos de alcance global. Uno tiene que articular objetivos de desarrollo a nivel global de manera sustentable, considerar de qué herramientas cuenta para atender esas cuestiones, y a mí me parece que aquí es donde se inserta el tema nuclear como un aspecto clave a la hora de pensar en políticas públicas de largo plazo. No solo porque hay que sostener lo que ya está hecho en nuestro país, estamos hablando de 3 centrales nucleares en operación generando energía eléctrica, aproximadamente el 10% de la generación que proveen de energía eléctrica en nuestro país, sino también para sostener las capacidades médicas, sostener la capacidad de investigación y desarrollo para, por ejemplo, producción de radioisótopos que hacemos en nuestro país y nos convierten en referentes a nivel regional e internacional en la materia. Y que nos permitan utilizar empresas como INVAP, instituciones como la Comisión Nacional de Energía Atómica, como herramientas centrales para atender estos objetivos que nos planteemos como nación. Y entonces, por eso yo quería responder la pregunta de histórica sobre qué es INVAP, dándole este contexto, ¿no? Dando el contexto de que Argentina es un país que el ámbito nuclear lo posiciona en el primer orden a nivel mundial. Ahora bien, la cuestión es cómo hacemos para sostener esas capacidades desarrolladas en un contexto que cambió mucho desde el inicio de los 50, atravesamos también el periodo de los 60, 70 con características particulares para el sector y nos encontramos hoy ya en pleno siglo XXI en un contexto regional e internacional muy particular, en donde Argentina tiene la potencialidad de convertirse en un actor relevante y clave, y con el instrumento nuclear como un activo estratégico de política en ese sentido, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, excelente ese breve raconto y relato donde tocaste transversalmente muchas de las dimensiones y utilizaciones que tiene y el impacto que genera en múltiples actividades la actividad nuclear. Y en ese marco de esa historización, te quería consultar a vos que estás en el sector, ¿cuál fue el impacto del relanzamiento del plan nuclear allá por 2006? Esa decisión que toma Néstor Kirchner de avanzar fuertemente en un proyecto soberano de desarrollo científico-tecnológico, viniendo de años de desinversión, más allá de que nunca se abandonó completamente el programa o el Plan Nacional Nuclear, pero digo, hay un nuevo renacer a partir de esa decisión política. Sí, totalmente, que fue clave ese relanzamiento que se hizo en el 2006, porque el sector venía languideciendo a partir de varias cuestiones.
Y así como yo estoy firmemente convencido de que ese relanzamiento fue clave, también creo que el análisis de las consideraciones sobre qué es lo que afecta a un desarrollo y una continuidad del desarrollo tecnológico, no solamente del sector nuclear, sino de como país, es a veces una falla a la hora de planificar, pero no, no me refiero a la cuestión del diagnóstico, sino a la hora de planificar de una manera sustentable, de manera tal de que en elementos tan centrales como por ejemplo puede ser el desarrollo nuclear, que está claro que requiere un apoyo y un sostenimiento a lo largo del tiempo porque son proyectos de largo plazo que demandan recursos, demandan formación de capacidades humanas relevantes que tienen que sostenerse a lo largo del tiempo. Y ese proyecto, ese desarrollo que comentaba que se había iniciado en los 50, logró mantenerse a lo largo de la sucesión de gobiernos de facto, durante el peronismo, por supuesto que se impulsó y se promovió muchísimo, pero en los 90, producto de quizás una dificultad para adaptarse a nuevos conceptos a nivel mundial y sobre todo que impactaron fuertemente a nivel regional, ideas de mercado, una mayor liberalización económica y política, hubo una incapacidad para adaptar ese modelo y quizás una reticencia a justamente adaptarse. Y a mí me parece que el relanzamiento del 2006 fue clave porque permitió recuperar todo el tiempo perdido durante la década de los 90 y principios del siglo XXI, con un relanzamiento justamente, no un lanzamiento, sino es un relanzamiento tomando lo que existía, pero adaptándolo a una nueva realidad. Y cuando decimos una nueva realidad, es una realidad en donde los desafíos son más complejos, son múltiples los desafíos, ya no hay un solo objetivo orientador que puede ser la generación eléctrica, sino que ya había muchos campos que se abrían, que iban de la exploración de la minería de uranio hasta la generación nucleoeléctrica, sino que tenían que tomar lo que ya existía y con el Estado ya en un rol muy distinto a lo que era el rol de los 60 y los 70, porque el Estado interactúa con otros actores a nivel nacional e internacional, y la Argentina no es la misma. La Argentina es un actor que tiene una gran dependencia del sector externo y de su contexto regional e internacional. Y me parece que fue clave adaptar ese concepto a que el sector nuclear, que nació por supuesto de una manera muy cerrada, con desarrollos propios, abrirlo hacia un sector que tiene que ser sostenible por las capacidades tecnológicas propias, pero orientada también a la provisión del mercado internacional. Y cuando digo mercado no me refiero a una cuestión de renta, sino que me refiero a que el Estado es un organismo clave que tiene que direccionar al mercado, y entendiendo al mercado como las fuerzas que incentivan y orientan las líneas y las políticas públicas, particularmente desarrollos tecnológicos. No estoy hablando de rentabilidad, sino que estoy hablando de direccionamiento de incentivos. Y hay un elemento clave, que me parece que es el que destaca el relanzamiento del Plan Nuclear del 2006, más allá de la finalización de la construcción de Atucha 2, que es una central que llevaba decenas de años parada, estancada, que es el inicio de la construcción del reactor CAREM. El reactor CAREM es un hito estratégico, es un nuevo paso tecnológico para Argentina, porque implica todas las capacidades desarrolladas en nuestro sector nuclear aplicadas a un producto adaptado al siglo XXI, me refiero a un reactor más pequeño, que se pueda flexibilizar para integrar matrices junto con otras fuentes de energía, como por ejemplo las renovables, y que puede ser exportado internacionalmente. Y eso es un elemento clave, porque tenemos que reconocer que el mercado argentino a veces es demasiado pequeño como para sostener la infraestructura que se requiere solamente explicada en nuestras capacidades nacionales. Así que ese es un concepto clave, porque Argentina ha demostrado que con la exportación de los reactores de investigación hecha por INVAP a Egipto, Argelia, inicialmente por CONEA a Perú, Australia y sobre todo ahora a los Países Bajos, eso marca un salto de calidad de las capacidades argentinas. Así que el relanzamiento fue clave en ese sentido, porque retomó las capacidades existentes, las fortaleció, las ordenó, invirtió
en las mismas y las orientó hacia una multiplicidad de campos con un foco puesto también en la inserción argentina en el ámbito internacional en base, entre otras cosas, a su desarrollo nuclear. Pensaba mientras te escuchaba, sobre todo este tema de los reactores pequeños, ¿no? Los CAREM. Y pensaba junto con el RA10, ¿no? que si yo no me equivoco es para producir radioisótopos, sobre todo para lo que tiene que ver con la investigación científico-tecnológica. Digo, ¿son hoy esos dos, el RA10 y el CAREM, las naves insignias en materia nuclear para INVAP? ¿Y qué significa RA10 y qué significa la tecnología CAREM para el que no conoce? Sí, son dos proyectos de construcción de equipos muy importantes para cualquier país, y en el caso de Argentina en particular, que lleva adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica, y para que tengamos una idea, ¿no?, de por qué decía lo que decía anteriormente. En el periodo de los 90, gran parte del sostenimiento de las capacidades nucleares se dio por la exportación del reactor a Australia por parte de INVAP. Y hoy el reactor argentino más avanzado en el mundo no está en Argentina, está en Australia. Lo mismo está pasando con la construcción en Holanda. El RA10 lo que busca es contar en Argentina con esas capacidades que nosotros tenemos, pero no pudimos hacer realidad en nuestro país. Hacer realidad en cuanto a contar con esa instalación. Y el RA10 es un reactor que no está destinado a generar electricidad, sino que está destinado a generar productos como radioisótopos que son utilizados en la industria y en la medicina, así como también a ser utilizado en aplicaciones directas para análisis de materiales, desarrollo tecnológico en farmacéutica, aplicaciones médicas directas. Así que es una facilidad, una instalación muy relevante, que va a tener una instalación muy similar en Brasil, también con ingeniería de INVAP, y lo que va a permitir, y acá me parece que muestra claramente la relevancia del sector nuclear, porque le puede dar una fuerza a la región, una fuerza a Latinoamérica, para ser un actor a nivel global en base a instalaciones concretas y capacidades concretas existentes. Justamente esto demuestra, por otra parte, la debilidad a veces que tenemos con respecto a las capacidades concretas tecnológicas, pero quizás la evolución político-institucional a nivel regional no acompaña como para fortalecer el rol regional y su fuerza a nivel internacional. Y el CAREM es algo que se marcaría un hito tecnológico en nuestro caso, porque sería la primera vez que contaríamos con un reactor destinado a la generación eléctrica con un diseño y construcción 100% argentina. Y es un reactor clave, no solamente por eso, sino porque este prototipo que se está construyendo en nuestro país por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica está ocupando un nicho de mercado que hoy todavía no existe y en el cual estamos compitiendo con las principales potencias del mundo. Es un nicho de mercado donde se requieren máquinas mucho más pequeñas, que puedan ser instaladas en diferentes lugares aislados quizás de las redes tradicionales de transmisión eléctrica, y que además permitan tener matrices energéticas que puedan complementar con otras fuentes, no depender solamente de grandes máquinas generadoras, sino quizás complementarse con otras fuentes renovables, en lo que está orientado a mayor desarrollo y sobre todo mitigación del cambio climático, porque la energía nuclear tiene este elemento clave, que ahora se está sobre todo tratando de hacer fuerte en la próxima COP26, que es una generación eléctrica que no emite gases de efecto invernadero. Y eso la tiene que hacer muy competitiva, siempre y cuando esté respaldada también por sus números, detrás de lo que es la construcción y la generación eléctrica. Clarísimo. Y pensaba, cuando te escuchaba hablar del RA10 y su implicancia en lo que tiene que ver con la medicina, ¿qué nos puedes contar acerca del Plan Nacional de Medicina Nuclear y particularmente de un hito que creo que fue de público conocimiento, que es el comienzo de la construcción del CEARP, ¿no? El Centro Argentino de Protonterapia, que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué no nos contás vos, que seguramente estás más al tanto de esto que nosotros, de qué se trata?
Sí, ese es otro. Muestra también cómo la energía nuclear tiene una aplicación en una diversidad de campos interesantes, porque este, lo que son los centros de medicina nuclear son unas instalaciones que se han desarrollado a lo largo y ancho de todo el país, desde Santa Cruz hasta Salta. Se han hecho planes y se ha empezado la construcción de centros que lo que buscan es utilizar la tecnología nuclear para lo que es el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas. Y particularmente el Centro Argentino de Protonterapia, así como mencionamos el caso del R10 y el CAREN, también es un salto tecnológico, porque se refiere a utilizar los protones, no solamente los neutrones, para el tratamiento de enfermedades oncológicas mucho más sensibles. Estamos hablando sobre todo, por ejemplo, de casos pediátricos, donde el uso de las de protones permite no ser tan invasivo con respecto a las células sanas alrededor de las células tumorales, y sobre todo va a permitir desarrollar una nueva área de investigación y desarrollo. Y acá hay un elemento que me parece central, porque lo que hablamos, R10, CAREN, INVAP, los centros de medicina nuclear, muestran cómo el desarrollo tecnológico nuclear es una herramienta central que tiene nuestro país para atender los objetivos de desarrollo que se plantee en el marco de un desarrollo con inclusión social. Hablamos de las necesidades que puede atender en términos de infraestructura energética, en términos de infraestructura de salud, y que el Estado la incorpore como un elemento central en la planificación de su desarrollo futuro es central, porque no solamente le va a permitir aprovechar este recurso, sino que también debería fortalecer la sustentabilidad de los proyectos que se están llevando a cabo. O sea, en un país donde sufrimos a veces de los ciclos alternativos políticos, económicos, o de fuerte dependencia del sector externo, es clave planificar proyectos de una manera sustentable. Y esto me refería cuando decía la necesidad de poder continuar con esta actividad de proveer servicios al mundo, garantizarnos en la aplicación de los desarrollos tecnológicos hacia nuestra población y con una mira puesta hacia la exportación de esas capacidades, porque es lo que nos va a permitir sostener nuestro sistema de científico-tecnológico asociado a lo nuclear, y aquí es donde INVAP representa un actor clave en ese sentido. Otro comentario para mostrar cómo el sector está trabajando en esta línea: la mayoría de los expertos y profesionales y técnicos a nivel regional en el ámbito de aplicaciones médicas que utilizan tecnología nuclear se vienen a formar en Argentina. La Fundación Escuela de Medicina Nuclear, los institutos Balseiro, Sábato y Benison reciben estudiantes de toda la región, así como también sucede con los expertos en el ámbito regulatorio. Así que Argentina tiene un activo estratégico en su política nacional y en su política exterior. O sea, un activo estratégico para la formulación de políticas públicas basadas en una capacidad tecnológica como es la nuclear. Bien, perfecto. Y quería consultarte, en términos de matriz energética, ¿por qué deberíamos apostar a la energía nuclear? ¿Cuáles son sus costos? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿No? Para los que no entendemos demasiado en la materia, ¿cómo está compuesta esa matriz energética? Y particularmente, digo, ¿cuánto le toca a la producción de energía nuclear? Sí, mira, acá me parece central tratar este tema con una planificación a largo plazo, sobre todo porque nos encontramos en un momento muy particular y este mes se batieron 2 récords, ¿no?, en generación eléctrica, que es la participación de la generación nuclear en el total generado a nivel nacional, así como también un récord de participación de las energías renovables. Y esto es todo un indicador de cuán evolucionado está la matriz argentina, en un contexto donde nosotros tenemos recursos importantes de gas. El gas es uno de los combustibles fósiles más limpios dentro de lo que es dentro de lo que son los combustibles fósiles. Y
es importante acá abordar la cuestión no solamente desde lo nuclear, y yo creo que acá siempre hay un ruido, porque a veces diferentes sectores aislados, sectores vinculados a los combustibles fósiles o al gas, trabajan de manera disociada con respecto, por ejemplo, a la gente que está vinculada a las energías renovables o a la energía nuclear. Y hace falta una integración de todas estas capacidades que tiene nuestro país, porque no podemos dejar de reconocer el potencial gasífero que tenemos en Argentina, sin ser un país gasífero, pero sí que tenemos importantes recursos, y particularmente el potencial de Vaca Muerta, que tiene un potencial no solamente para proveer combustible para nuestra generación eléctrica, pero también para exportar gas y petróleo, en un contexto donde se está hablando de que el reemplazo por tecnologías alternativas se está acelerando a nivel mundial con miras al cumplimiento de la meta de emisión cero para el 2050 que promueve la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energía. O sea, un crecimiento cero en el nivel de emisiones. Si esto se sucede en el mundo, o sea, el reemplazo de la generación con combustibles fósiles, nosotros tenemos que aprovechar ese recurso que está en Vaca Muerta. ¿Ese recurso debería aprovecharse pura y exclusivamente para nuestra generación eléctrica? ¿O quizás es más conveniente usar una parte para generación eléctrica, pero sobre todo exportar, porque lo que más necesitamos es el ingreso de divisas? Y ahí me parece que, sumado a lo que hablábamos de las necesidades de combatir el cambio climático, la energía nuclear tiene un rol adicional, porque permite liberar recursos que pueden ser destinados a la exportación a partir de la generación nucleoeléctrica, con un tercer elemento que se suma a lo que hablaba de mitigación de cambio climático, fortalecimiento de capacidades exportadoras, que es fortalecer y aprovechar las capacidades existentes. O sea, un proyecto de construcción de una central nuclear permite alimentar todo este entramado científico, tecnológico vinculado a lo nuclear que repercute, después impacta en el fortalecimiento de los institutos educativos que tenemos y que mencioné anteriormente, y así como también impacta en las capacidades de desarrollo tecnológico que tenemos. Si lo consideramos, además nosotros tenemos nuestro proyecto de reactor CAREM, este reactor propio de generación eléctrica, me parece que el conjunto cierra de una manera muy, muy interesante y promisoria para nuestro país, en donde lo nuclear no es una opción ante una hoja en blanco, sino que es un escalón más en una escalera hacia el desarrollo que toma lo mejor de nuestras capacidades tecnológicas en mi articulación con lo mejor de nuestros recursos naturales disponibles. Me fui quedando con algunas cosas que nombraste, algunas ideas, esto de que somos jugadores de primer nivel, a nivel global, que Argentina disputa muchas veces mercados con Francia, con Estados Unidos, con Rusia, incluso China, que si no tengo mal entendido, la cuarta central debería hacerse con financiamiento chino. Hablamos de una tecnología tipo, creo que se denomina Hualong, ¿sí? con uranio enriquecido, agua liviana, distinta a la que nosotros en Argentina estamos acostumbrados, que tiene que ver con el uranio natural y el agua pesada. Y en ese marco, ¿nos complementa o se genera una tensión entre estas dos tecnologías? ¿Cuál es tu mirada respecto a esta discusión que creo que se viene dando en algunos ámbitos, tal vez chicos, cerrados, pero que es una tensión que se está generando? Sí, es claro lo que planteas y es una realidad, porque habiendo dicho lo que dije anteriormente sobre la relevancia y cómo se inserta la cuestión de la generación nucleoeléctrica en un contexto más grande, cuando vamos a lo más específico, vemos que conviven, por un lado, las restricciones externas que tenemos, o sea, nosotros no contamos con el capital suficiente como para hacer una inversión propia en lo que nosotros querramos. Necesitamos acceder a financiamiento externo. Ya en ese sentido, las opciones se limitan. Hay una tendencia de los organismos multilaterales de crédito a no dar créditos para proyectos de generación nucleoeléctrica. Los grandes jugadores a nivel mundial hoy son Rusia y China, no solamente por capacidades tecnológicas, sino también porque ofrecen financiamiento de estas obras.
que Hablamos de 8.000 millones de dólares aprox. 8.000 millones de dólares. Es una inversión muy, muy, muy relevante. Justamente la nuclear tiene esa característica de que requiere mucha inversión de entrada y después el costo de la generación es muy barato y estamos hablando de una máquina que va a funcionar por 60 años. O sea, se extiende mucho a lo largo del tiempo, por lo que se amortiza ese costo. Pero el nivel de inversión inicial que requiere es elevado. Entonces, esto convive con un debate que es, ¿Argentina debería pasar a una línea tecnológica nueva, diferente a las centrales que ya tiene? Y el mundo tiende en esa dirección. O sea, la gran mayoría de las centrales en operaciones que se están construyendo son del tipo Wallón. El mismo CAREM, nuestra central propia, nuestro reactor pequeño propio, de diseño propio, es de esa tecnología de agua liviana y uranio enriquecido como el Wallón, pero por otro lado hay grupos que sostienen que nosotros tenemos que mantener la línea tecnológica que se decidió en los 60, en los 70, que en ese entonces ya tenía planificada un proyecto que nos haría tener en este momento 6 centrales nucleares de agua pesada y uranio natural. Por supuesto que muchas cosas pasaron entre los 70 y los 80 hasta el día de hoy. Y si bien hay argumentos concretos sobre cómo la construcción de una central de agua pesada y uranio natural podría beneficiarse de los desarrollos que hemos logrado en esa materia, yo creo que en términos de participación de la industria nacional y en términos de mirar hacia futuro en función con el reactor CAREM, las dos alternativas son válidas. ¿Cuál es el factor que va a marcar ahí una diferencia clave? La capacidad de obtener el financiamiento o el capital necesario para hacer esa inversión. A mí me parece que el mundo está cambiando, nos encontramos en un contexto no solo de transición energética, sino también de una posible transición política en términos de los polos de poder que existen, y Argentina, a partir de la tecnología nuclear, está en una posición ventajosa para desarrollar asociaciones estratégicas e inteligentes a partir de sus capacidades nucleares. Así que sí, la cuarta central se está trabajando y negociando fuertemente con China. Una central adicional utilizando la otra tecnología, la de agua pesada de uranio natural, también es interesante, pero requiere contar con ese capital necesario. En el medio, yo creo que articulado con los proyectos de los que estuvimos hablando en esta charla, todo debería ir en la dirección de fortalecer nuestras capacidades tecnológicas y que deberían exigir o fortalecer una decisión orientada en torno a un modelo de desarrollo con inclusión social que incorpore fuertemente a la energía nuclear de manera transversal en diferentes áreas. Me parece que ese es el plano hacia el cual deberíamos dar. Con ciencia y tecnología está sucediendo, con producción está sucediendo. Bueno, hay que fortalecer eso para garantizar, luego de lo que fue el relanzamiento del 2006, un plan nuclear sustentable y a largo plazo. Te escuchaba y mientras hablabas acerca de todas esas capacidades de tipo material, pensaba en esas capacidades o soft power, como por ejemplo tener a Rafael Grossi, ¿no? como director de la agencia o organismo internacional de energía atómica, ¿no? Y el hecho, si se quiere, simbólico de ser el primer latinoamericano que accede a ocupar esa posición, creo que de alguna manera da cierre a esta charla. Los argentinos somos capaces, los argentinos tenemos capacidades, la Argentina claramente está marcada para ser un jugador de primer nivel global, siempre y cuando, como dijiste en su momento, tenga capacidad de generar proyectos sustentables de largo plazo y sobre todo generando integración y sinergia entre todos sus diversos sectores, básicamente los científicos tecnológicos, pero vinculado al mundo del trabajo, de la producción, con las universidades, con los centros de formación. Y en ese marco aprovecho, Facundo, para agradecerte enormemente que te hayas tomado esta casi hora para charlar con nosotros acerca de lo que son las capacidades nacionales vinculadas al sector nuclear. Aprovecho para recordar a
a los oyentes que Facundo estuvo el año pasado con nosotros compartiendo el ciclo de capacidades nacionales, en donde tal vez muchas de las cuestiones que hemos estado charlando hoy están desarrolladas con mayor tiempo. La idea nuestra es hoy ir a hacer un pantallazo de cómo estaba el sector. Así que, Facundo, te agradezco en nombre de Grupo San Juan, en nombre de Ramón Prades, que es nuestro compañero referente, y te agradezco en nombre propio, porque es un placer escuchar a alguien que sabe tanto de esta materia. Aprovecho también para avisarles que próximamente estaremos saliendo con el nuevo podcast, seguramente en 15 días se estarán enterando. Un saludo para todos y para todas. Gracias, Facundo. Muchas gracias a ustedes, y soñamos con un país líder a nivel regional, en donde los jóvenes y las jóvenes se estén formando en ámbitos de ingeniería, ciencia y tecnología, para proveer de Argentina servicios y capacidades al mundo y desde la región en el ámbito nuclear, como una ventana más de oportunidad para nuestro desarrollo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Facundo. Un saludo grande. Un abrazo.